buenas noches, iglesia. Bienvenidos a nuestro servicio de miércoles de fuego y milagro. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Adoremos TV. Y declaramos que esta es una noche de victoria, donde nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Y su palabra dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cantar. Gracias, Señor, por esta noche. Donde está tu espíritu hay libertad. Tú eres el motivo de nuestra alabanza y adoración. Por eso te adoramos y te bendecimos. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos alegras la vida, Señor. Y por eso hoy, Señor, declaramos que tenemos motivos y razones, Señor, para adorarte. Gracias, Señor. Te adoramos
No hay nadie como tú, Señor. Por eso estamos enamorados de ti, Señor. Gracias, Señor, por el mayor regalo que nos has dado, la salvación, por morir en la cruz y ocupar nuestro lugar. Cuán amor tan grande el tuyo, Señor. La salvación hubiera basado, pero has querido darme mucho más. Tu amor y gracia me han guardado y me sostiene tu fidelidad. Hubiera sido de mi vida si no te hubiera conocido, si no hubieras interrumpido el camino que seguía. Hoy en mí hay una nueva esperanza, un amor que nunca se acaba. Hoy en mí hay un nuevo camino, un nuevo destino que tú preparaste para mí. Vivo de ti enamorado, apasionado por tocar tu corazón. De ti enamorado, vivo en el cielo cada día por tu amor. Vivo en el cielo cada día por tu amor. Vivo en el cielo cada día por tu amor. La salvación hubiera basado, pero tú, mi rey, pero has querido darnos mucho más. Tu amor y gracia me han guardado y me sostiene tu fidelidad. Escucha, iglesia, hubiera sido de mi vida si no te hubiera conocido, si no hubieras interrumpido el camino que seguía. Declara hoy en mí hay una nueva esperanza, un amor que nunca se acaba. Hoy en mí hay un nuevo camino, un nuevo destino que tú preparaste para mí. Vivo de ti enamorado, apasionado por tocar tu corazón. De ti enamorado, vivo en el cielo cada día por tu amor. De ti enamorado, apasionado por tocar tu corazón. De ti enamorado, vivo en el cielo cada día por tu amor. Vivo en el cielo cada día por tu amor. Vivo en el cielo cada día por tu amor. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Queremos que nos atraigas, Señor, con tus cuerdas de amor. Deleitarnos, Señor, y sumergirnos en los ríos de tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque en tu presencia hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hoy, Señor, en esta noche te entregamos nuestras cargas, Señor, nuestra vida, y nos rendimos sin reservas a ti, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Enamóranos, Señor, enamóranos.
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dile una vez más, iglesia. No me quiero conformar, no. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Dile, Señor, no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y una vez más. No me quiero conformar, no. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Puedes abrir tus labios y decirle: yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Queremos más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Muy buenas noches, amada iglesia. Hoy es nuestro miércoles de fuego y milagros y estamos aquí en la espera de una palabra preciosa de parte de nuestro Señor, y sé que Dios hablará poderosamente a tu vida, así que quédate ahí y vamos a hablarte un poco de lo que es la fe.
la fe, esa fe que fue consumada por nuestro Señor Jesucristo. Sabes que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Él es el que gesta la fe y Él es el que culmina la fe. O sea, Él la perfecciona, la hace y la muestra al mundo. Quiero hablarte de esto porque en Jesucristo el origen de la fe fue hecho. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él nos modeló la fe. ¿Cómo nos las modeló? A través de sus hazañas, a través de sus milagros, a través de todo aquello que nos mostró durante los 3 años de ministerio aquí en la tierra. Jesucristo nos modeló la fe y por eso nosotros como hijos de Dios y como hermanos y coherederos de Jesucristo adoptamos esa fe. Así que quiero que prestes mucha atención porque el Señor Jesús te va a mostrar cosas maravillosas. Cuando Jesús en la cruz del Calvario entrega su cuerpo, Él lo entregó con un propósito. El propósito fue su misión redentora. Él vino a morir por un pueblo que necesitaba una crucifixión. Nosotros éramos los que teníamos que estar colgados allí. Y Jesucristo tuvo a bien ponerse en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados, para cargar con nuestras debilidades, con nuestras miserias y con nuestra hambre. Y con ese acto de fe nos demostró su gran amor. La palabra es clara en Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¡Qué maravilla! Para que nosotros que creemos en Jesucristo tengamos salvación. Esa fue su misión, venir a morir por nosotros. Y cuando Él ejecuta esa fe, en ese acto de entrega, el Señor Jesucristo al final ya de ese momento, de ese calvario, el Señor Jesucristo antes de morir exclamó: consumado es. O sea, le dijo al Señor: Padre, hecho está. Y cuando Él declara hecho está, consumado es porque ese acto de fe tuvo su fin, o sea, se cumplió. Y es así como nosotros como cristianos que tenemos que entender que la fe tiene que llevar un proceso. Ella se gesta a través de la palabra y a través de una promesa. Ella se forma a través de nuestra fe y ella se lleva a la realidad a través de nuestra acción. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Jesús es el pionero de la fe, es el iniciador y ejecutor de la fe. A Jesús no le importó la misión que tenía que ejecutar, pero porque le importaba el propósito que Él tenía que hacer, que era su misión redentora. Y quiero hablarte también del padre de la fe, Abraham, ese hombre con una fe inquebrantable. Y para ello quiero llevarte a Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios nos prueba, hermanos. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morán, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio aquel lugar de lejos. Familia, yo les quiero poner en su corazón esto. ¿Qué estaría sintiendo Abraham en ese momento? ¿Qué estaría sintiendo Abraham cuando sabe que tiene que entregar su hijo, pero no lo hace porque sea algo que Dios lo obligue? Dios lo reta y él en obediencia, en fidelidad al Señor, él decide hacerlo porque entendió: el Señor me lo prometió, el Señor es de él, pero en cualquier momento el Señor lo puede hasta levantar de la muerte. Y así era esa fe de Abraham en el Señor. Entonces habló Isaac. Cuando ya iban de camino hacia el monte, Isaac le dice a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo:
he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Te imaginas ese dolor tan grande que el Señor, Abraham, nuestro padre de la fe, podía estar sintiendo en ese momento al decirle a su hijo, a quien a él iba a entregar, a la ofrenda que él iba a hacer, decirle que Dios proveerá? Y así es, el Señor proveyó. Porque a veces lo que declaramos con nuestra boca empieza a coger forma cuando nosotros estamos convencidos plenamente de lo que estamos diciendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tremendo esto. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que el amor de Abraham por Dios, por Jehová, era superior al amor a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué bello, ¿verdad? Y el Señor a veces nos coloca pruebas difíciles que nosotros pensamos que no podremos lograr o no podremos superar. Pero cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros somos leales al Señor, cuando somos fieles a su palabra, cuando hacemos los actos que Él nos pide, el Señor se complace tanto en nosotros que Él nos quita toda carga y empieza a despejar un panorama diferente. Y ese es el panorama hermoso que el Señor le mostró a Abraham. Porque cuando el Señor le muestra la promesa a Abraham, la promesa a Isaac, que era su promesa, le dijo: ven afuera, mira los cielos y mira a ver si alcanzas a contar las estrellas. Así como son las estrellas de los cielos, será tu descendencia. Y tendrás por un hijo. O sea que esa descendencia irá a salir a través de ese hijo. Y Abraham tenía 80 y pico de años, era un hombre de edad avanzada. Y Sara, su esposa, pues también era una mujer bastante madura. Ya había pasado el tiempo de su procreación, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que podía Abraham entender eso y aún Sara entender que a través de la obediencia el Señor podía hacer grandes cosas, que les podría dar esa gran descendencia? Pues solamente la obediencia no bastó, porque bastó la fe. La fe. Y como Abraham le creyó al Señor, eso se le fue contado por justicia. Y por eso el Señor hizo grandes cosas a través de la descendencia de Abraham. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es tan maravillosamente bueno, justo, fiel. Luego de esto, quiero hablarte de esa fe por esta prueba. Esa fe de Abraham que fue puesta a prueba. Él toma la promesa que es su hijo, a su único hijo, lo lleva y le va a dar muerte sobre un altar. O sea, coloca a su hijo como ofrenda. Y cuando tú colocas tu ofrenda sobre el altar, empiezan a moverse cosas extraordinarias. Y quiero hablarte de 3 cositas fundamentales en esa fe de Abraham. Primero, obediencia. Segundo, confianza. Y tercero, fidelidad. Y esto es fundado a través del conocimiento de Dios. O sea, tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que entender. Tú tienes que intimidar con Dios para que tú puedas creer en Dios. Pero a veces no nos basta con solamente creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios, creer su palabra, creer sus promesas. La fe es la clave, se los digo, familia, no hay otra herramienta que desate la bendición y las promesas del Señor que la fe. Es la clave.
es la llave. A través de la fe nosotros accionamos la mano del Señor. Recuerden cuando la mujer tocó el manto del Señor Jesús, aquella mujer enferma, y él sintió enseguida que salió poder de él, porque ella tocó su manto. Así nosotros, a través de nuestra oración, a través de nuestra confianza y de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad al Señor, alcanzamos a tocar no solo el manto del Señor, sino el corazón de Él. Y Él tomará a nosotros esto por justicia. Hebreos 11:1 te dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un fruto del Espíritu Santo. De los 9 frutos, de las 9 partes del fruto, Él cumple con una parte, que es la fe. Esa fe poderosa que viene solamente del Señor Jesús. Cuando nosotros entramos en intimidad con Él, cuando nosotros nos deleitamos en la presencia del Espíritu Santo, nuestra fe empieza a cimentarse de una manera que va evolucionando y va creciendo a través también de escuchar la palabra de Dios. Porque la fe se da por el oír la palabra del Señor. La fe empieza a gestarse desde como una semillita de mostaza y empieza a crecer de una manera increíble, como ese árbol, esa planta de mostaza que es altísima. Entonces, quiero dividirte Hebreos 11:1 en 2 partes. Primero, la primera parte es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, confiar en lo que estamos esperando. Nosotros esperamos algo, va a ocurrir sin que lo veas nada. Así como Abraham llevó a su hijo, él sabía que tenía que entregarlo, porque ese era su legado, o sea, eso era lo que él tenía que hacer. Entonces él va y sin saber lo que iba a pasar, va y entrega en holocausto a su hijo. Entonces es eso que tú esperas, certeza, convicción, entender que se van a cumplir las cosas. Segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Si aunque tú no veas, aunque tu panorama sea un panorama oscuro, aunque tu panorama sea un panorama de tinieblas, tú crees, porque el Señor Jesús te ha dicho que confíes en Él, que confíes en su palabra y que confíes en su promesa. Entonces, ¿por qué has de temer? ¿Por qué has de creer que no se van a dar las cosas? Tenemos que creer aunque no veamos, porque la fe se da por el creer en el Señor, por vista. Dios nos ha regalado miles y miles de promesas. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros recibimos esas promesas, las anotamos, las atesoramos en nuestro corazón, pero solamente con la fe es que esas promesas pueden empezar a caminar. Porque nosotros, en la medida en que declaramos la promesa, en que la asimilamos en nuestros pensamientos, en que la asimilamos en nuestro corazón, a través de eso es que nosotros vamos a empezar a darle forma a la promesa. Porque la promesa te la da el Señor, la fe la ponemos nosotros y Él obrará. Hay algo que yo siempre he dicho: si nosotros sabemos en quién confiamos, si nosotros sabemos que tenemos un Padre que le ha cumplido a muchos, miles, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, a tantos, a Pablo, a tantas personas le cumplió promesas, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros si nosotros también somos sus hijos? Y su palabra nunca pasará, su palabra es eterna y lo que está consignado en ella se cumplirá en el sí y en el amén. La incredulidad, ¿qué pasa? Cuando ese elemento negativo llega a nuestras vidas, empieza a bloquearse esa promesa, empieza a bloquearse esa bendición. ¿Saben una cosa? Porque subestimamos no tanto la condición del Señor, sino nuestra propia convicción. Porque la promesa que Dios se dio, se cumple. Ahora yo quiero preguntarte, en tu caso, ¿por qué la promesa no se ha cumplido? ¿Por qué eso que el Señor te dijo no se ha cumplido? Hay varias respuestas, familia.
Hay varias respuestas. Y una de las que te voy a entregar hoy es la visión, porque la visión se ha opacado. Cuando nosotros llegamos a una edad, o no siempre tiene que ser por edad, pero cuando llegamos a una edad más madura, nuestra vista empieza a fallarnos y es necesario que utilicemos estos lentes. Por eso yo los tengo que usar para leer. ¿Qué pasa con la fe? A veces, como la promesa tarda, la fe empieza a menguar y la visión empieza a verse borrosa. Entonces yo quería explicarte esta parte porque cuando vamos a una consulta oftalmológica nos encuentran que un ojo tiene más que otro, o sea, más 100 y el otro más 125, y ahí determina qué tan borrosa está tu visión de cada ojo. Bueno, cuando nosotros no accionamos la fe, nos pasa eso. Cuando nosotros menguamos en la fe, nos pasa eso. Empezamos a ver con el tiempo que el milagro pierde nitidez y perdemos la visión. Así que hoy te digo, amada iglesia, enfócate, así como en el lente de la cámara, cuando tenemos que esperar para tomar una fotografía. Es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que tome control sobre eso y nuestra visión empiece a tomar nitidez. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Por medio de nosotros para la gloria de Él. Así que yo te digo hoy, diga sí, 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 amén, amén, amén. Yo creo en tus promesas porque es a través de mi fe para glorificar tu nombre, Señor. Yo creo en lo que tú me has dicho y nunca más volveré a pensar que eso no se va a dar. Porque así tardare la promesa llegará. Porque creo en ti, Señor. Otra respuesta de por qué somos incrédulos. Porque crees en Él, pero no le crees a Él. Ya lo había dicho. El mismo Abraham, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios tuyo. Es el mismo. Y tienes que identificar quién eres tú para el Señor. Tienes que tener claridad de que tú eres hijo de Dios. Y que así como a Abraham le cumplió su promesa, y una promesa pues increíble para así decirlo, ¿no? Por la condición que ellos eran ancianos. Una promesa de un hijo a una edad avanzada. De igual manera, nosotros debemos confiar en el Señor y creer que eso será cumplido. Esa promesa que el Señor te dio será cumplida. ¿No te crees merecedor del cumplimiento? ¿Sabes qué? Eres su hijo. Eres su hijo. Otra respuesta que te voy a dar, porque no tienes paciencia. Necesitamos la paciencia de Abraham. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre el tiempo en que Dios le dio la promesa cuando le mostró los cielos y cuando Isaac nació? 25 años. 25 años pasaron para que esa promesa se cumpliera. Igual también a José, igual también a David. Tuvieron que esperar mucho tiempo y nosotros en la Biblia a veces creemos que eso pasa en periodo de 1 o 2 años. No, tuvieron que esperar mucho, mucho tiempo. ¿No ves tu promesa cumplida? Confía en Dios. Sigue creyendo. Sigue convencido de que eso se va a dar. Ten paciencia y descansa en Dios. Descansa en Dios. Espera en paz. Otra respuesta, ¿por qué eres incrédulo? Porque te dejas llevar por tus pensamientos. Nuestros pensamientos son limitantes. Nuestros pensamientos nos llevan a creer que todo se da conforme nosotros hacemos las cosas en este mundo. Y acuérdate, Dios está por encima de nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y necesitas renovar tu entendimiento para que puedas entender y creer que esa promesa viene en camino, que esa promesa se da. También tus emociones. ¿Cuáles son esas emociones que te paralizan? La duda, el temor, el miedo, la opresión. Te sientes que a veces estás tan angustiado porque no llega la promesa. Estás tan angustiado que te paraliza. Así que familia,
De las cosas que más nos alejan de la bendición del Señor es la parte almática. Nosotros, cuando asociamos pensamientos y sentimientos, a veces nos enredamos porque somos carne y somos tendentes a eso, a las emociones. Y entonces empiezan a nosotros esas emociones, no se dio la promesa, si el Señor me dijo que se iba a dar y no se dio, ¿qué pasó? Entonces empiezas a creer que Dios no tiene poder. Pero no, el poder es de Él, solo que tienes que tener paciencia porque se dará en el tiempo del Señor, no en el tiempo que tú esperas. Ahora vamos a un punto importantísimo. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él presentó una ofrenda. Cuando Abraham fue al altar, Él presentó su ofrenda. Jesucristo presentó su cuerpo como ofrenda. Abraham entregó la vida de su hijo como ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? Porque a veces creemos que el Señor, porque le pedimos y le pedimos y le pedimos, el Señor simplemente va a hacer, bueno, listo, sí, vamos a dártelo. Muchas veces sucede, porque el Señor es extraordinario y Él puede concederte un milagro en cuestión de segundos, pero muchas veces se requiere sacrificio. Sacrificio. Jesucristo entregó su carne. ¿Saben el dolor que significa colgado allí por otra persona, recibir los maltratos físicos por otra persona, recibir la muerte por otro? Y díganme de Abraham, entregar a su hijo, a lo más preciado de su corazón, por otro. Bueno, tú en este momento tienes que hacer una entrega. El Señor te está diciendo, tienes que soltar aquello que tanto te he ordenado que sueltes. Suéltalo. Es hora de que empieces a entregar ese sacrificio, porque a veces pensamos que solamente necesitamos orar. Sí, es necesario la oración, pero es necesario también tu sacrificio, tu entrega, tu holocausto. Así que empieza desde ahora a pensar qué es lo que el Señor me ha dicho hace tanto tiempo que haga y no lo he hecho. Y entrégale esa promesa al Señor. Señor, te prometo entregarte mi holocausto, mi ofrenda. Y Abraham se ganó el aprecio de Dios por su obediencia y por su fidelidad. ¿Qué es aquello a lo que tanto te has aferrado y Dios te ha pedido que suelte y no lo has hecho? Sé obediente y sé fiel con el Señor. Llegó el momento de entregar tu ofrenda, tu sacrificio. Y tal vez no es un sacrificio que tú puedas tocar, es un sacrificio de tu interior. Necesitas morir a algo en ti. ¿Qué es? No lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero necesitamos morir a algo que tenemos en nuestro interior que nos cuesta poderosamente y nos aleja de la bendición, porque cuando somos obedientes el Señor empieza a obrar poderosamente, familia. El Señor empieza a hacer actos que tú te quedas asombrado. Oh, pero ¿cómo es posible? A veces pensamos eso. Se cumplió la promesa porque hemos dado paso de fe y de obediencia. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Además de eso, de esa ofrenda, de ese holocausto que tú tienes que entregarle al Señor, el Señor te está diciendo que seas consagrado a Él. Y voy a hablarles brevemente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien había levantado una estatua de oro de 60 codos de alto, aproximadamente 24 metros de altura por 9 metros de ancho, o sea, una estatua grandísima. Y el rey de Babilonia ordenó a todos los pueblos, a todas las personas que estaban allí en esa nación, que se postrasen ante esa estatua que él mandó hacer para sí mismo. Postrarse ante ella al sonar la arpa, las canciones, la música, todo instrumento musical. Pero algunos judíos fueron acusados ante el rey por no hacer ese acto de reverencia ante la estatua y ante los dioses del rey Nabucodonosor. Y habían tres judíos que estaban viviendo en Babilonia y que ellos se resistieron a hacer eso, porque ellos tenían plena convicción de que ellos no tenían por qué rendirse ante a una figura de oro, una figura física, y mucho menos ante dioses ajenos a su Dios.
El rey Nabucodonosor tuvo conocimiento de eso y mandó a llamar a estos hombres y les dijo: ¿cómo así es cierto que ustedes no hacen reverencia a la estatua que mandé hacer? Y ellos le dijeron: es cierto. Y él les dijo: ¿saben que las personas que no hagan reverencia a la estatua serán echados en el horno de fuego? Y ellos le dijeron: sí, sabemos. Y él les dijo, pensaban que ellos iban a decir: no, Señor, tranquilo, nosotros vamos a hacer reverencia. Ellos le dijeron: es que lo que sucede es que aún nosotros en el horno de fuego, nuestro Dios nos salvará. Y mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y cuando el rey Nabucodonosor vio esto, les dijo estos señores tienen unos nombres hermosos: Sadrac, Mesac y Abednego. Les dijo: entonces serán echados en el horno de fuego. Y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente le ponían. Y echaron allí a los 3 hombres, a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Y las personas, los hombres que estaban cargándolos, al momento de introducirlos allí, tanto era el calor que los siervos del rey fueron quemados, se quemaron. Y ellos entraron muy tranquilamente al horno de fuego. Allí estuvieron. Al rato llega el rey Nabucodonosor a ver la gran obra de destrucción que había hecho. ¿Y saben qué? Oh, sorpresa. El rey le dice a los que están con él: ¿acaso no eran 3 los que echamos en el horno de fuego? Sí, Señor, eran 3. ¿Y por qué veo 4? Y es allí cuando el Señor le muestra a Nabucodonosor que él había enviado el ángel para que los guardara. Y ellos se paseaban. Por eso esta palabra se llama caminando sobre las llamas. Ellos se paseaban por allí y las llamas no le hacían nada. Las llamas no le hacían absolutamente nada. Caminaban, se paseaban, hablaban. Entonces pues no tenía otra opción. Nabucodonosor los mandó a sacar. Cuando los sacan, salen los 3. Y ellos le confirman: el ángel de Jehová nos guardó. Y salieron sin ni siquiera un cabello chamuscado, sus prendas intactas y aún sin olor a fuego. La obra de Dios, los milagros de Dios son poderosos, familia. Los milagros de Dios son algo extraordinario y nosotros tenemos que tener claridad de eso, del poder absoluto de Dios cuando tú crees. ¿Sabes qué fue lo que más tocó el corazón del Señor? Esa consagración de esos fieles para Él, la consagración de esos 3 hombres judíos que a pesar de todo, a pesar que los mataran, ellos estaban convencidos que al único que le tendrían que rendir reverencia era a papá, al único, a Jehová de los ejércitos, a Él. Nunca voltearían ni se inclinarían ante dioses ajenos y mucho menos ante imágenes, como era el caso de la estatua de oro. Qué bello, ¿verdad? Y quiero entregarte hoy una promesa de parte del Señor que está en Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Familia, quiero que atesores esta promesa del Señor poderosa. No sé por qué situación estarás pasando. Solamente el Señor lo sabe. Pero sabes una cosa, aunque estés pasando por el fuego de la opresión, no te quemarás. Aunque pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Eso ha dicho el Señor. Créele, cree en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y solamente cuando tú dices sí, yo creo, sí, amén, es cuando esa promesa empieza a gestarte
a gestarse en tu corazón y empieza a tomar forma. Y por último, quiero entregarles, con el poder y la autoridad delegada, declara con tu boca. ¿Saben una cosa? Que la lengua tiene tanto poder que puede matar o puede dar vida. Y Dios nos delegó ese poder y esa autoridad. El Señor nos ha delegado cuando nos ha hecho hijos suyos que tendríamos autoridad a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Así que nosotros, familias, tenemos la autoridad de declarar aquello que no ves como si fuese, de declarar que tu promesa está hecha, de declarar que tú eres hijo de Dios y de declarar que tú tienes el poder de Dios. Porque el Señor Jesucristo, antes de irse, le dijo a los apóstoles que tendríamos poder, tanto poder que podríamos hacer cosas superiores a las que Él hizo aquí en la tierra. Entonces, llenémonos de esa fuente de poder que es el Espíritu Santo. Vayamos a su presencia, pidámosles y declaremos con esa convicción la certeza de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos ha hecho coherederos de Él, del reino. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la convicción y tenemos la vestidura de hijos del Rey, de reyes y Señor de señores, lo cual nos hace que podríamos declarar todo creyendo en el Señor y lo obtendremos. Familia, es una palabra poderosa de parte del Señor. Hoy te invito a que determines hacer las cosas para que ellas pasen. Hoy te invito para que le des forma a esas promesas, porque la fe sin obra es muerta. Hoy te invito a que actúes. Hoy te invito a que te determines. Hoy te invito a que des pasos de obediencia y des pasos de fe. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo le digo, amén, Señor, amén. ¡Qué bendición! Y bueno, familia, llegó el momento de darles a ustedes los anuncios de nuestra amada iglesia. Los invitamos a que se conecten a través de nuestro canal de YouTube para las transmisiones de nuestros eventos o que vengas presencialmente también a ellos. El sábado, el ayuno. El ayuno no se lo pierdan porque es el 7º día de ayuno y vamos a tener un cierre poderoso. Les cuento, no se lo pierdan, así que agéndate, aparta tu cupo porque los cupos son limitados. Ayuno 9 de la mañana el próximo sábado. El sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, es para la invitación para todos los jóvenes. Y si tienes 60 años, 70 años y te sientes con un espíritu joven, ven que aquí te esperamos. Los domingos nuestros servicios de 7 de la mañana, de 9 de la mañana y de 11 de la mañana en forma presencial. Y también el de 9 de la mañana será transmitido por Adoremos Televisión por el canal de YouTube. Familia, Igle Kids, los niños están gozosos y felices. Tenemos una iglesia de niños, así que vente con tu nene, no te preocupes, vente y deja a tu niño en la iglesia de niños y van a pasar un momento maravilloso. Familia, también les invito a que hagas un acto de obediencia. El que da con amor y con alegría para la casa del Señor será bendecido y prosperado. Así que te invito a que aquí aparece al final de la pantalla nuestras cuentas y hagas tus donaciones de tus diezmos y tus ofrendas y tu primicia, sabiendo que del Señor tendrás la recompensa eterna. Dios los bendiga. Adoremos TV.